Ese chaparrito. Buenas tardes. Estamos esperando que se incorporen a la sesión los participantes. Vamos a dar unos minutitos más. Gracias. Buenas tardes. Estamos a 2 minutitos de iniciar. Nada más esperando que se incorporen los asistentes. En 2 minutitos empezamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Es momento de iniciar con nuestra sesión, nuestro webinar de hoy. Bienvenidos a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado. Les damos la más cordial bienvenida a los retos de la economía circular por nuestro ponente Omar Silva. Les recordamos que el 31 de julio se envía el modelo Canvas y el video pitch de máximo 3 minutos.
es importante considerar que en esta sesión pueden hacer preguntas y respuestas por, tanto por el chat como por preguntas y respuestas. Nuestros aliados estratégicos, tanto personal de Fashion Startup Lab como Juanquis de Insignia Moda, nos estarán apoyando en esta vertiente. Bienvenidos todos, muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Excelente, pues muy bien, vamos a comenzar. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Ya son 2 semanas en las que hemos estado trabajando, en donde ustedes han estado invirtiendo su tiempo, su talento, poniendo sus ideas sobre la mesa, pero a cambio han estado recibiendo un gran capital en conocimientos, en experiencias, en ideas para que sus proyectos puedan transformarse y puedan tener todo el potencial que nosotros queremos que tenga. Entonces, bueno, pues hoy mi misión es seguir trabajando en sus proyectos, que sigamos en este modelo para generar una economía circular. Y bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla para iniciar y no perder ni un minuto más. Entonces, ya deben tener mi pantalla a la vista. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con este que es el segundo taller de los viernes, en los que es una serie de 3 talleres en donde estamos siguiendo este modelo de diseño de modelos de negocios circulares, en donde la semana pasada ya trabajamos con el Analiza, con este Canvas, para que ustedes simplemente se dieran cuenta de cuál es la forma lineal en la que toda nuestra vida, durante siglos incluso, se han estado trabajando los modelos de negocio de las empresas. Pero hoy vamos a pasar a lo que es la etapa que le llamamos diseña, estrategias circulares. Esto va a ser el canvas que vamos a trabajar en esta semana y finalmente la próxima semana vamos a cerrar con broche de oro, vamos a incorporar todo ese conocimiento y todo ese trabajo que habremos hecho en estas 2 semanas para finalmente trasladarlo a nuestro Business Model Canvas circular, ¿sale? Entonces, bueno, esto solamente como para recapitular y que ustedes tengan claro cuál es el camino que estamos siguiendo, que cada una de estas semanas se van interrelacionando unas con otras, inclusive con lo que están viendo también los lunes y los miércoles en sus sesiones de capacitación. Todo al final, ese conocimiento, todo ese bagaje de ideas, de metodologías, de herramientas, lo que ustedes tienen que hacer es incorporar todos esos elementos que le sumen valor a su proyecto y hacer entonces que estos proyectos cada vez alcancen todo su potencial, ¿sale? Entonces, este fue el Canvas que trabajaron. En este Canvas, quiero aclarar que lo que les permitió, por un lado, si se dan cuenta en las salidas, les permitió identificar problemáticas, ¿sale? Entonces, ustedes vieron cuáles son los recursos, los materiales que durante la fase de entradas ustedes generan durante su proceso. En las salidas se dieron cuenta cuáles son los problemas, cuáles son todos esos residuos, todas esas pérdidas que tenemos durante nuestro proceso, pero también ya empezaron a identificar oportunidades. Entonces, esto va a ser muy útil para las siguientes etapas, ¿sale? Entonces, solo recapitulando esa parte. Y bueno, también la semana pasada ya empezamos a hablar de lo que son los patrones de innovación circular, que no son otra cosa que estrategias. Ustedes, la intención es que vayan tomando algunos de estos patrones de innovación y que los incorporen a su modelo de negocio. Ese es finalmente lo que buscamos. Y la semana pasada simplemente fue una probadita porque solamente vimos 2 patrones. Vimos el de producto como servicio o la servitización y vimos logística de reversa, ¿sale? Entonces voy a hacer una recapitulación muy rápido de esos 2 patrones también para que después de una semana no los perdamos de vista. Y bueno, el primero fue producto como servicio y en este patrón yo les conté la historia de Xerox y cómo Xerox, a punto de desaparecer por la pérdida de competitividad de su modelo de negocio, decide darle la vuelta y empezar a dar un servicio de fotocopiado en lugar de vender las máquinas, ¿no? Y esto finalmente hizo que Xerox se transformara en una empresa vigente,
y muy competitiva, ¿no? Y que de alguna manera ese modelo o ese ejemplo que nos puso Xerox, hoy lo hemos estado llevando a muchas otras industrias, a muchos otros productos. Les conté la historia de Philips, que ya está vendiendo lúmenes en lugar de focos. Les conté el caso de Bondless, que es esta empresa de Holanda que está rentando lavadoras, secadoras, cafeteras y lavadoras de trastes. El tema de la movilidad también es un modelo que lo está adoptando bastante, este tema de la servitización. Cada vez lo vemos más en nuestras ciudades. Aquí en León, en Guanajuato, lo estamos viendo ya también implementado. Cómo la industria de la automotriz se está transformando también, y se habla de que precisamente este es el futuro de la industria automotriz, la parte de los servicios de vehículos compartidos, y cómo se están incorporando también otras tecnologías para provocar la trazabilidad de los proyectos y que de alguna manera veamos cada vez modelos más y más innovadores, ¿no? Entonces, en donde los modelos de negocio ya no están centrados en que tengamos un producto, sino más bien en el resultado que se busca con ese producto, ¿no? Eso es lo que realmente el cliente está pagando hoy en día, y no tanto el hecho de poseer o de tener en propiedad un producto, ¿sale? Hablamos de la logística de reversa, que es una estrategia clave dentro del modelo de economía circular, porque así como hacemos la logística para entregarle el producto a nuestro cliente, también tendríamos que pensar en la conveniencia de hacer la logística de reversa para que recuperemos esos materiales de ese producto, para que recuperemos los componentes y que entonces estos los podamos reutilizar para seguir produciendo productos, y que ese valor que ya le dimos a esos materiales no se pierda, ¿sale? Entonces les conté algunos ejemplos. En este caso, esta empresa que lo que hace es entregar productos de servicios. Les conté esta historia también de una empresa que esto ya lo estamos cada vez viendo más implementado también en Guanajuato. Esta empresa está haciéndolo con el tema del e-commerce, ¿no? Cómo generaron estos empaques que finalmente, mediante un modelo de negocio, los están recuperando y los están usando para entregar más productos resultado del e-commerce, y que esto no se vuelva el problema que hoy es para la mayoría, en el sentido de todos los empaques, todo el desperdicio que se genera a través de las compras en línea, ¿no? Entonces también ahí hay una oportunidad de repensar este tipo de cosas. Y ahora, eso fue lo que vimos la semana pasada. Ese fue nuestro recuento, simplemente para refrescar un poco, pero también la semana pasada yo les decía, durante este ejercicio en los que vamos a recorrer 17 patrones de innovación circular, ahorita siguen otros 15, yo les pediría que sigan pensando en cómo pueden asimilar estos patrones y relacionarlos con su proyecto. No tal cual como yo se los cuento o con los ejemplos que yo les doy, sino realmente piensen cómo esos patrones ustedes los pueden adaptar a su circunstancia, a su realidad, a su producto, a su modelo de negocio, ¿sale? Entonces, dicho todo esto, vamos a continuar, y ahora les voy a contar de un patrón que a mí me parece muy interesante, porque es el patrón del código abierto. Si aquí dentro de los que nos escuchan tenemos a programadores o a personas relacionadas con las tecnologías de la información, lo conocen perfectamente. Y este patrón, precisamente de lo que se trata, es de la colaboración entre las organizaciones y los individuos para abordar un proyecto en el que se pone sobre la mesa cómo lo estoy realizando. Ustedes habrán oído que, por ejemplo, Elon Musk dijo que abría el código de sus vehículos y de la mayoría de sus empresas para que otras empresas puedan construir sobre de eso, y que entonces se acelere el desarrollo. Esa es una de las características y de los aspectos más importantes que tiene este patrón de código abierto. Pero pues no solamente se aplica a la industria del software, y les voy a contar algunos ejemplos muy interesantes. Esta empresa se llama Fairphone. Se llama Fairphone y es el teléfono inteligente con valores sociales. Yo ya les conté, por ejemplo, que la mayoría de nuestros teléfonos están construidos prácticamente para que al cabo de un tiempo no se empiecen a fallar, se les empiece a acabar la batería, empiezan a perder rendimiento. Están construidos de tal manera
que prácticamente nosotros no le podemos meter la mano. Prácticamente la reparación del equipo a veces nos sale más cara que comprar un teléfono nuevo, ¿no? Ese es precisamente el modelo lineal al que nos han llevado las empresas y que está causando toda esta catástrofe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo esta empresa? Fairphone. Fíjense que ellos lo que hicieron fue hacer un teléfono que fuera totalmente desensamblable, de código abierto. Y entonces cualquier persona puede desarmarlo con un desarmador tan simple como el que ven en la pantalla y entonces cambiar los componentes. Entonces yo en este caso, si tengo la necesidad de cambiar la batería, pues simplemente lo desatornillo y le cambio la batería. Ya salió una cámara una cámara con mejores características, con mayor calidad, le cambio la cámara. Ya salió, tengo que cambiar la pantalla, solamente le cambio la pantalla. Y entonces, esto lo que permite es que en lugar de que desechemos todo el teléfono, que nos deshagamos de todo el teléfono, pues que solamente podamos cambiar los componentes que necesitemos y entonces sea un teléfono que sea perfectamente actualizable y que sea un teléfono que nosotros podamos usar de una manera mucho más sostenida. Pero no solo eso, algo importante que también ustedes a lo mejor han escuchado, es que la mayoría de los minerales con los que se construyen los teléfonos pues provienen de minas en donde normalmente pues los trabajadores están en condiciones laborales pues muy complicadas, muy dañinas para su salud, para su seguridad. Y entonces algo que también se ha preocupado Fairphone es que los minerales y los materiales que utilizan se aseguran que provengan de lugares que tengan condiciones adecuadas de trabajo para los trabajadores, ¿no? Entonces creo que este es un ejemplo claro de lo que la economía circular propone en el desarrollo de los productos. Entonces a lo mejor ustedes tendrían que estar pensando cómo pueden abrir el código de sus productos en lugar de yo me acuerdo antes de las películas, ¿no? Cuando decían que prácticamente era un secreto industrial, el tema de los secretos industriales, ¿no? Entonces, que nadie sepa cómo lo hago, que nadie sepa cuál es el componente clave con el que funciona mi producto para que nadie me lo copie, ¿no? Entonces, acá se trata de lo contrario, se trata de que cualquiera lo pueda conocer para acelerar el desarrollo de este tipo de proyectos y entonces que haya más innovaciones, que haya más materiales, que haya más más apertura para el desarrollo de este tipo de empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo simplemente que pongo sobre la mesa y que podría pasar, ¿no? Y si lo hablamos en un teléfono celular, que es algo que tiene muchas de estas características que comento, imagínense si les dijera que también se puede hacer en la industria del automóvil, ¿no? Bueno, ya les dije de Tesla, pero por ejemplo esta otra empresa que se llama Open Motors, este mismo modelo que les acabo de platicar del teléfono celular, del Fairphone, lo están haciendo ellos con un automóvil eléctrico, ¿no? Y entonces ellos igual están abriendo el código de todo el automóvil para que cualquier persona pueda generar componentes, pueda generar software, pueda generar tecnología para este vehículo y entonces de alguna manera democratizar o fomentar la co-creación de un producto como ¿no? Tan complejo y tan, sí, básicamente tan complejo como un automóvil, ¿sale? Entonces, bueno, ese es el patrón, entonces, del código abierto. Vamos a ver otro patrón. Este se llama biodiseño y dice, explora el diseño y desarrollo de soluciones utilizando organismos vivos o de biología sintética. ¿Qué tal? Y es que, pues, la biología y la naturaleza es tan sabia que ha generado productos en donde a lo largo de su evolución resuelto muchas cosas y a veces las personas somos tan complicadas a veces que no nos damos cuenta y generamos problemas donde no los hay, ¿no? Entonces, pues imagínense que nosotros, la naturaleza se ha tardado cientos de años quizás en generar el empaque de las bananas, pero no, nosotros necesitamos envolverlas en plástico, ¿por qué no? Pues es más, de una vez le ponemos un platito, lo envolvemos en plástico y entonces lo comercializamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si pusiéramos más atención
a todos estos procesos de la naturaleza y tratáramos de imitarlos, ¿no? Eso es lo que están haciendo algunas empresas, como por ejemplo esta empresa, que se llama Ecovatif, es una empresa en Estados Unidos, que lo que está haciendo es que a partir del desarrollo de hongos, ellos están generando un material que es muy similar al unicel, ¿no? Con la diferencia de que el unicel, ustedes saben, que se tarda muchísimos años en biodegradarse, ¿no? Y que termina contaminando océanos, que termina contaminando predios, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo que tiene de ventaja este material es que es perfectamente biodegradable y que al cabo de un tiempo perfectamente se reintegra a la naturaleza. Este proyecto, fíjense que incluso hay unos emprendedores de Guanajuato, de Irapuato específicamente, Axel y Alexis, que ellos hicieron exactamente eso, ¿no? Exactamente este mismo proyecto, pero ellos al final, fíjense que evolucionaron y transformaron su proyecto en lo que hoy es Polybion. Y con esta misma tecnología, obviamente fueron prosperando en su tecnología, fueron resolviendo muchas cosas y hoy generan un material como el que ven en pantalla, que es parecido a la piel, no es piel de animal, pero es una piel producida también a base de hongos y que hoy les está permitiendo llevar este tipo de materiales a la industria automotriz, ¿no? Entonces, pues también ese es un ejemplo bastante interesante, ¿no? Y bueno, y no solamente en el tema de la moda, que sé que es particularmente del interés de muchos de ustedes, pero por ejemplo esta otra empresa lo que está haciendo es que también con microorganismos están produciendo estas fachaletas con los que se puede utilizar en el sector de la construcción, ¿no? Entonces cada vez vamos a ver más soluciones en donde a través de la biotecnología, a través de la bionanotecnología y todos estos materiales, pues que tienen características y atributos diferentes a los que tienen los materiales que tradicionalmente hemos utilizado, pues bueno, nos permiten generar soluciones que sean más responsables con el medio ambiente, ¿no? Ustedes saben que los empaques plásticos, pues también es parte de mucho del problema que tenemos también con el manejo de los plásticos. Y bueno, esta otra solución, lo que están haciendo es que a través de algas, están produciendo un material plástico parecido que se puede utilizar para ejemplos como los que ven en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, pues el chiste es desarrollar la tecnología, provocar la vinculación entre las industrias, porque de repente soluciones que a lo mejor hoy se están utilizando en el sector de los empaques de alimentos, los podríamos estar aprovechando también para algunos otros sectores como en los que ustedes están perfectamente involucrados, ¿no? Esta es otra empresa que ellos lo que hacen es que con los residuos que se generan pues, del trigo, pues prácticamente ellos están haciendo este tipo de productos, ¿no? Como los lentes, como estos lentes de sol, y bueno, estos materiales o ese desecho que queda del trigo y que normalmente se estaba desperdiciando, pues hoy está permitiendo que que sirva para generar otros productos, ¿no? Entonces, bueno, eso cada vez lo vamos a ver más, eso cada vez vamos a ver más soluciones. El punto es que nosotros estemos alertas para estar incorporándolos a nuestros modelos de negocio, ¿sale? Vamos a ver un siguiente patrón. Este patrón se llama reparar. Y aquí de lo que se trata es lo que les decía también hace rato, ¿no? De repente las empresas cuando hacen un producto lo diseñan de tal forma que prácticamente lo que ellos buscan es que no sea reparable, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me conviene que si se les descompone, pues que mejor piensen en comprarme otro o que la compostura sea tan cara que mejor decidan comprarme otro producto nuevo, ¿no? Y esa ha sido entonces la filosofía con la que han cambiado muchos modelos de negocio y que yo creo que de alguna manera se trata de repente de regresar a las bases, ¿no? De regresar a las formas que se hacían con nuestros padres, con nuestros abuelos, y que este tipo de negocios que parece que de repente van desapareciendo, y que hoy los podamos retomar, ¿no? Entonces cada vez vemos cómo está promoviéndose más que cuando un producto se rompe o pierde ciertas características, pues que pensemos en repararlo
Si no es para que yo lo use, pues sí, a lo mejor para que lo use otra persona, ¿no? Y entonces ahí parte del reto, y yo sé que de la creatividad, conozco proyectos que se han presentado aquí en Creare, en donde muchos de estos productos, incluso al ser reparados, tienen hasta características superiores, que recuperan y se vuelven, que tienen toda esta moda y todas estas características que buscan los consumidores, y que entonces pueden reaprovechar todos estos materiales que de otra manera normalmente terminan arrumbados, desaprovechados o en el peor de los casos hasta en un relleno sanitario, ¿no? Entonces, esto cada vez está tomando nuevamente auge, y que yo creo que es parte de lo que también en sus modelos de negocio pueden pensar, no solamente en entregarle un producto al cliente, sino inclusive también pensar cómo puedo después pedirle que si se le daña ese producto, yo se lo puedo reparar para que pueda seguir manteniéndolo en uso y alargar la vida de uso de ese producto. Ya decíamos que ese es uno de los aspectos claves de la economía circular que hoy estamos buscando con estos modelos de negocio, ¿sale? Estos proyectos a veces hasta pueden tener un impacto social bastante importante, ¿no? Que a lo mejor es otra de las características que nosotros queremos que tengan los proyectos. Ya dijimos, se trata de tener un triple impacto, no solamente impacto económico, pero también social y ambiental. Y entonces este ejemplo que ven en pantalla son los cafés de reparación, en donde llegan estos proyectos a una zona de la ciudad, normalmente zonas deprimidas o zonas de bajos recursos, en donde llegan con sus máquinas, llegan con sus maquinaria, y reparan los productos de las personas de las comunidades, y entonces empiezan a generar economía, ¿no? Y si a lo mejor dentro de la misma colonia hay alguien que sabe reparar, ¿por qué no? También se le hace un espacio para que también preste el servicio, y entonces se empieza a generar esta economía colaborativa y empezamos a generar además un impacto social con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo pongo también como una idea que pueden considerar, no solamente en el tema de la ropa o no solamente en los temas que ya comenté, sino también, por ejemplo, esta empresa lo que hace es que recupera mobiliario, normalmente mobiliario que ya está obsoleto, que ya incluso pasó a la mejor de moda, pero ellos lo que hacen es precisamente a la hora de reparar esos mobiliarios, pues les vuelven a dar una segunda vida y los dejan a veces hasta mejor que nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso entonces se puede llevar a muchísimos negocios, se puede llevar a diferentes áreas industriales o comerciales, etcétera. Y entonces ahí es donde este patrón de innovación circular, porque imagínense todo el material que estamos dejando de utilizar nuevo cuando recuperamos los usados, pues nos permite utilizar, ¿sale? Bueno, muy bien. Entonces ese fue un patrón más. Vamos al siguiente, porque acuérdense que hoy vamos a ver 15 patrones y no tenemos tanto tiempo, así es de que vamos a pasar al siguiente de una vez. Dice recursos compartidos. Y los recursos compartidos, fíjense que es algo que yo diría que inclusive hasta está transformando industrias, ¿no? Los recursos compartidos, dice, brinda acceso a productos, equipamiento y espacio y otros recursos, maximizando su utilización, ya sea en una modalidad de contrato entre pares, entre personas o entre negocios, ¿sale? Y vamos a ver que aquí lo que busca es de alguna manera derribar esa forma en la que hemos estado acostumbrados a comprar o a poseer las cosas, en donde yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo, y entonces aquí lo que propone este modelo de negocio es, oye, ¿y si lo compartimos? ¿Y si se vuelve algo que pueda ser nuestro? Entonces, igual, yo lo que les he venido diciendo, de alguna manera no se trata de inventar el hilo negro, ya es algo que se ha utilizado en muchos negocios, que de alguna manera esto es algo que ya venía pasando en otras industrias, de repente lo perdemos de vista y decimos, ah, bueno, eso le funciona bien a ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando abrimos la mente y decimos, oye, ¿y si mi modelo de negocio funcionara de una forma parecida a ese? ¿Y si ese modelo de negocio yo lo adaptara para lo mío o para lo nuestro? Entonces surgen modelos de negocio como estos,
que imagínense lo que ha representado esto, por ejemplo, ustedes lo han visto, para la industria de la movilidad, ¿no? O sea, imagínense lo que pasó con los taxis que estaban en su ámbito de confort y que estaban a lo mejor, pues, con su concesión ahí muy a gusto, y de repente ya saben, con todos los problemas que esto genera a veces cuando los negocios no tienen competencia, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues surge un modelo de negocio como Uber, en donde se plantean, oye, ¿y si yo tengo un vehículo? ¿Y si yo lo usara para darle servicio a otras personas? ¿No? Oye, yo tengo un cuarto, tengo un departamento, tengo una casa, una propiedad que pues no estoy aprovechando y que puedo poner al servicio de otras personas como el Airbnb. ¿O qué pasó, por ejemplo, para los negocios? Imagínense cómo cambió para las empresas el hecho de que hubiera espacios colaborativos de trabajo, ¿no? Como WeWork, ¿no? O sea, prácticamente han, justamente, insisto, transformado industrias, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de cómo los modelos de negocio, y luego en este caso acompañados con la tecnología, como el caso de Airbnb o Uber, a través de plataformas tecnológicas, pues bueno, prácticamente facilitan y hacen viable algo que a lo mejor de otra manera no hubiera sido posible, ¿no? Muy bien, pero entonces empiezan a surgir otros modelos, otros ejemplos que quisiera platicarles, y a mí creo que durante la pandemia es uno de los aspectos que a lo mejor cuando hablabas con personas que se dedican al tema de tecnología, pues pensaban que la adopción de muchas tecnologías se iban a tomar más tiempo, ¿no? Que iba a ser un proceso que a lo mejor ya veíamos que pasaba en Asia, en Europa, en países muy desarrollados, y que decías, pues va a ser muy difícil que en México, en Guanajuato, adoptemos ese tipo de prácticas de trabajo, de uso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué creen? Que nos llega una pandemia, nos encierran y entonces dicen, ¿sabes qué? Pues hay que repensar algunas cosas de los negocios, ¿no? Y entonces este modelo de virtualizar, que es muy famoso precisamente, por ejemplo, por el caso de Netflix, donde ustedes tienen claro este ejemplo, ¿no? Porque de alguna manera, de existir grandes tiendas, y había muchos blockbusters por la ciudad, ¿no? Porque todos estábamos acostumbrados a ir a rentar un videocassette, pero ¿qué pasa si se desmaterializa todo eso y desaparecen las tiendas, los anaqueles, los cassettes, inclusive las grabadoras, ¿no? Los reproductores de CD que utilizábamos para poder ver esas películas, y todo eso se desmaterializa y se vuelve algo totalmente digital, ¿no? Y entonces dejamos de utilizar todo eso y lo llevamos al mundo virtual. Y ustedes dirán, bueno, pero pues eso es algo, son proyectos o son modelos de negocio muy específicos en los que a lo mejor yo ni siquiera estoy pensando, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando entonces, como les decía, llega una pandemia y de repente entonces dicen las escuelas, oye, ¿y ahora cómo le voy a hacer para que los chavos sigan dando se puedan seguir recibiendo sus clases, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo tengo ya varios años de dar clases en una universidad, y yo me acuerdo que yo llegaba a la universidad y estaba llena de chavos, y la cafetería estaba llena de chavos a la hora de los recesos y todo eso, y filas para poder comprar. Y ahora que regresé en este pasado mes, resulta que me encuentro con que de mi clase de 13 alumnos, solamente 3 lo hacen de manera presencial y el resto lo hace de manera virtual, ¿no? Y esto justamente entonces se está transformando. Imagínense qué va a pasar, ustedes piensen qué va a pasar con las universidades, ¿no? Con toda esa infraestructura que se desarrolló y donde prácticamente decías, pues pupitre por alumno, ¿no? Ahora ya ese modelo es totalmente obsoleto, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la educación formal, de las universidades o de los colegios, ¿no? Esto también se lleva al ámbito de la capacitación de las empresas,
No sé si entre ustedes haya alguien que esté pensando dentro de su propio proyecto, a lo mejor también tener algún modelo en el que las plataformas en línea se conviertan en una alternativa para llegar con mucho mejores características o con mucho mejores atributos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, a eso es precisamente el tipo de aspectos que debemos de analizar en nuestros modelos de negocio, ¿sale? Imagínense eso, todo esto, lo que les estoy platicando, lo que representa en términos de lo que yo les quiero hacer reflexionar, que es de la economía circular. O sea, imagínense todo lo que significa en términos de no tener que utilizar madera para construir los pupitres, los escritorios, las mesas, etcétera, ¿no? O lo que significa en términos de materiales, ¿no? Que se utilizaban durante las clases presenciales. O en el transporte que tenían que utilizar las personas para llegar a un solo lugar, utilizar unos grandes espacios de estacionamiento para poder recibir a todos los cientos o a veces en algunas universidades hasta miles de estudiantes que tenían, ¿no? Entonces, eso obviamente está cambiando precisamente y estos espacios se tendrán que transformar, ¿no? Y tendrán que ofrecer otro tipo de servicios para que la gente a lo mejor regrese a algunos aspectos presenciales, pero otros les aseguro que no van a regresar a los temas presenciales de ninguna manera, ¿no? Este es el caso de empresas como Shopify, Twitter y muchas otras. Yo conozco muchas empresas aquí mismo en Guanajuato, seguramente ustedes también las conocen, que decidieron que después de la pandemia se dieron cuenta que las personas pueden ser perfectamente productivas trabajando desde su casa y que no tengo por qué tener una oficina enorme para tener ahí a todos mis trabajadores colaborando conmigo, si ellos lo pueden hacer desde su casa, ¿no? Entonces, eso es la virtualización y esa es la oportunidad de negocio que ustedes también pueden pensar en cómo adoptarla, en cómo aprovecharla en sus negocios, ¿vale? Vamos a ver un siguiente patrón que tiene que ver con algo un poquito más relacionado con procesos industriales. Vamos a pensar en la simbiosis industrial, a lo mejor muchos de ustedes ya la conocen, y aquí de lo que se trata es de utilizar materiales, productos, infraestructura de una cadena de valor a otra cadena de valor, ¿sale? Eso es la simbiosis industrial. Y hay un ejemplo muy famoso, es un ejemplo de Dinamarca, de 1972, fíjense, que es un parque industrial, pero ¿qué fue lo que hicieron en ese parque industrial? Pues que supieron comunicarse, supieron interactuar, supieron vincularse, y entonces ellos identificaron qué residuos, qué materiales, qué energía, qué agua producen y no aprovechan en una fábrica, y se preguntaron si alguien en una de las otras fábricas que estaban en ese parque industrial lo podía aprovechar. Y entonces empezaron a generar ese movimiento de ida y venida de residuos, materiales, energía, agua, que de otra forma se hubieran convertido en residuos. Y no sé si ustedes le preguntan a muchas, no sé, pregúntense qué pasa con la mayoría de esos residuos de las empresas. Pues resulta que la mayoría de las empresas lo que hacen con sus residuos es que pagan porque alguien vaya a llevarse todos esos residuos y se los lleven al relleno sanitario o se lo lleven a quién sabe dónde, y ojalá que no sea algún río o alguna peña o algo así, ¿no? Entonces, este modelo de negocio, que a lo mejor ustedes ven lejano en el sentido de lo que es un proceso de un parque industrial, pues se los quiero ejemplificar quizá con algo más práctico, ¿no? Y es el caso de esta empresa, que lo que hace es aprovechar el residuo de un proceso, en este caso de la producción de la cebada, y esta otra empresa lo que hace es, oye, pues ese residuo que normalmente tú ya no aprovechas después de que produce la cerveza, ¿qué te parece si me lo das a mí?
te lo compro o hacemos alguna negociación, porque resulta que ese material yo lo puedo utilizar para hacer mis barras de alimento, ¿no? Y entonces, esta otra empresa, por ejemplo, que lo que hace es que utiliza los restos de pescado, los restos orgánicos, y con esos materiales que nuevamente, insisto, normalmente serían desechados, normalmente pagas porque se los lleven, porque tú ya no quieres saber de ellos, porque ahí te están ocupando espacio, te están generando un costo, pues pagas por que se los lleven, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si empiezas a generar las sinergias y como esta empresa los recupera y los utiliza para hacer compost de pescado, fertilizantes, estimuladores orgánicos, plaguicidas, sustratos, etcétera, ¿no? Y eso es, si yo es que yo no soy capaz de aprovecharlos, ¿no? Porque a lo mejor mi primera opción es aprovecharlos yo, y si no, pues entonces encontrar qué empresa los puede aprovechar y los puede convertir en algo que siga generando valor, que siga generando economía. Y entonces, por ejemplo, yo les quisiera preguntar, ¿qué pasa con todos los residuos que a lo mejor hay muchas empresas de calzado después de que hacen sus cortes? ¿Qué hacen con esos materiales? Creo o me ha tocado conocer casos en donde esas empresas, todos esos cortes los ponen en un bote, en ese bote después pasa a alguien que se los lleva, pagan para que se los lleven a un relleno sanitario, ¿no? La pregunta es si a lo mejor para algunos de los procesos, de los productos que ustedes hacen, a lo mejor no podrían estar aprovechando esa pedacería de productos, de materiales, y entonces aprovecharlas para sus procesos. ¿Sale? Vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a ver otro patrón. Este se llama reciclar y es quizás de los más conocidos, de los que hemos estado mucho más familiarizados de una o de otra forma, pero también quiero aprovechar ahorita que estamos en para desmitificar un poco, porque muchas personas cuando les dices, oye, ¿haces economía circular? Y entonces luego lo relacionan con reciclar y piensan en reciclar como si fuera el equivalente a economía circular. Y entonces hoy ustedes se dan cuenta de que reciclar es solamente una de muchas más posibilidades que existen dentro de la economía circular para reaprovechar los materiales, para reaprovechar los insumos. Y entonces, inclusive, si se acuerdan de la clase pasada, del taller pasado, yo les platicaba que inclusive es uno de los procesos quizá que nosotros dejamos al último, en el sentido de que el material en el proceso de reciclado de repente pues pierde mucho del valor que se le dio cuando se desarrolló un producto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso simplemente como comentario adicional a lo que es este patrón. Y bueno, pues en el tema de la moda creo que es algo en lo que se ha adoptado, en lo que se ha utilizado y que lo vemos cada vez de manera más recurrente, este tipo de materiales que los vemos ya incluso hasta como un elemento de branding en el que se reconoce que tal prenda fue construida mediante el reciclado de tal cantidad de plásticos, y en lugar de estar utilizando plásticos vírgenes, utilizamos plásticos reciclados para producir este tipo de productos. Y es entonces donde creo y estoy convencido de que, pues por supuesto que es preferible a que pase eso, a que de otra forma esas botellas de plástico, como ya lo hemos venido reiterando, pues terminen en un relleno sanitario, terminen en el océano, terminen utilizadas como combustible y contaminando de esa otra manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo estoy seguro que ustedes seguramente hasta conocen más ejemplos que yo de los que les estoy mostrando en ese momento, y cada vez vemos a más empresas que lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, esta empresa lo que hace es que recupera las redes de los pescadores, que muchas veces también quedan abandonadas en los océanos, y ellos lo que están haciendo son estos contenedores, son estos armazones de lentes. Entonces,
pues sí, todos esos materiales que normalmente ya hemos escuchado que se van desintegrando, se generan microplásticos que después se comen los pescados, que después consumimos nosotros cuando consumimos estos alimentos del mar, y bueno, pues se genera ese círculo que no queremos que siga pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues estas empresas están generando este tipo de modelos de negocio alternativos, y es simplemente este ejercicio que hicimos la semana pasada, ¿no? Analizo mi proceso y me doy cuenta de todas las oportunidades que tengo a lo largo de todo el proceso. Y nuevamente insisto, no solamente desde que selecciono los materiales o desde que hago mi proceso productivo o lo vendo, sino también pienso en cuando lo consume mi cliente, cuando lo utiliza y cuando lo desecha, ¿no? Y seguramente en toda esa cadena, ¿cuántas oportunidades habrán descubierto ustedes? Espero que les haya ido muy bien con sus ejercicios. Habrán descubierto y habrán puesto ahí en esa parte de abajo de su canvas de todas las oportunidades que ustedes ven, ¿no? Y entonces el punto ahora es que con estos patrones de innovación circular, ustedes lo empiecen a transformar, ¿no? Y digan, oye, aquí puedo hacer logística de reversa. Y acá, en este otro proceso que ahorita yo identifiqué como una salida, pues aquí a lo mejor puedo hacer reciclado, ¿no? Y a lo mejor en esta otra parte lo puedo resolver si hago biodiseño, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y fíjense, es que esto a la vez se está convirtiendo cada vez más en algo que, como ya también hemos comentado, los clientes, los usuarios, los consumidores están reconociendo, ¿no? Y que entonces, antes que este tipo de material como el que vemos aquí era el de la peor calidad, ¿no? Porque pues, con tantos colores mezclados, pues más bien se privilegiaban los colores perfectamente separados, ¿no? El plástico transparente, el plástico blanco, el plástico verde, el plástico, ¿no? Por ejemplo, hoy las empresas más bien quieren que el cliente reconozca y se dé cuenta perfectamente que su producto está fabricado con productos reciclados, y un poco derribar ese concepto en el que se piensa que necesariamente los materiales reciclados pues son de peor calidad, ¿sale? Entonces, bueno, pues esto, como les decía, cada vez se busca hacer más evidente y es una extraordinaria oportunidad. Pues quiero hablar de otro patrón que se llama biomimética, y que de lo que se trata es nuevamente lo que les decía, inspirarnos en las estrategias, principios y patrones de la naturaleza. O sea, la naturaleza ha tenido la oportunidad de experimentar, de crear, de transformar durante miles de años, y bueno, pues todo ese aprendizaje nosotros podríamos estar atentos a ello y a partir de eso incorporarlo a nuestros productos, ¿no? Imagínense lo que pasó, y a todos nos pasó de niños, que íbamos a caminar al cerro y se nos pegaban estas bardanas al pantalón, ¿no? Y lo que era lo que hacíamos, simplemente ahí los andábamos separando, los andábamos arrancando del pantalón, y ya, qué molesto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien, en lugar de simplemente sacudirlo, se pregunta, oye, ¿y por qué pasa esto, no? ¿Qué características tiene esta planta que hace que se me quede pegada de esta manera así que no es tan fácil de que se separe, ¿no? Y entonces una persona con esa atención se da cuenta de que al final tiene un pequeño ganchito, lo reproduce en un material como el que hoy todos utilizamos, que es el velcro. Imagínense lo que significó para él haber puesto esa atención en la naturaleza, en haber logrado imitar a la naturaleza en el desarrollo de un producto. Y pues bueno, imagínense, esta persona obviamente es millonaria, ¿no? Este es otro ejemplo, el Martín Pescador. Ustedes sabrán que cuando los trenes bala circulaban en las ciudades europeas, japonesas, etcétera, pues producían una cantidad de ruido que era totalmente inviable para las comunidades o las zonas, las aldeas que estaban cerca del paso de estos trenes, porque producían un ruido ensordecedor, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo alguien que se dio cuenta que esta ave, que es el martín pescador, cuando entra al mar para cazar a sus presas, prácticamente no tiene resistencia cuando entra al mar, prácticamente no salpica, prácticamente tiene nada de resistencia. Entonces, los ingenieros lo que hicieron fue imitar a esta ave para
el diseño de los trenes y de esa manera solucionaron un problema que de otra manera pues parecía que representaba a lo mejor que se dejaran de desarrollar este tipo de productos, ¿no? Y entonces hubo quien pues encontró la solución simplemente buscando una referencia en la naturaleza que le inspirara para hacerlo de manera diferente, ¿sale? Bueno, vamos a hablar de otro patrón. Este es el del ecodiseño, ¿no? Y a lo mejor ustedes están más familiarizados con este tipo de patrón. Dice, es la reducción del impacto ambiental y de un mayor uso de recursos a través del diseño del producto. Ya decíamos, si nosotros pensáramos desde que estamos diseñando los productos en buscar este tipo de características, toda la de problemas que nos ahorraríamos, ¿no? Y toda la de problemas que no tendríamos si nuestros productos fueran concebidos de esta manera desde un inicio, ¿no? Entonces, estos son algunos de los principios que busca el ecodiseño: reducir materiales, diseño por desmontaje, monomaterialidad, multifuncionalidad, durabilidad, ¿no? Entonces, bueno, a través de pensar los productos con estas características, con estos atributos, pues se generan precisamente este tipo de ventajas que estamos buscando, ¿no? Reducir la dimensionalidad de los productos, ¿no? Para su transporte, para su uso, el diseño de productos como servicios, ya hablamos específicamente de ese como un patrón, el uso de nuevas tecnologías, la disminución de emisiones, la publicidad, y bueno, pues hay grandes ejemplos y la verdad creo que los beneficios son perfectamente claros. Yo estoy seguro que también en algunos de sus modelos de negocios ya lo tendrán concebido, ya lo tendrán dentro de sus estrategias, y bueno, pues este es un gran patrón que yo creo que es clave para muchos de ustedes, ¿no? Entonces, estrategias para hacer que los productos tengan una mayor duración, que busquemos el apego y la confianza en el diseño de los productos, la durabilidad, la estandarización y la compatibilidad entre productos, ¿no? La facilidad de mantenimiento y reparación, la actualización y el reensamblaje, el desmontaje y el reensamblaje. Todo esto es justamente de lo que hemos estado hablando en este y en los otros patrones a los que ya me he referido, ¿sale? Muy bien, pues vamos a continuar. Hay otro patrón que se llama recursos inteligentes. Fíjense que es cada vez más adoptado en el propio desarrollo de las ciudades, de los hogares, de las empresas, el uso de la tecnología, ¿no? La tecnología cada vez es más asequible, ¿no? Antes, pues simplemente se pensaba que este tipo de tecnologías pues solamente las podían adquirir las grandes ciudades, las ciudades ricas o las empresas también con gran capital, ¿no? Y en realidad pues cada vez más este tipo de tecnologías las vamos viendo ya incorporadas a nuestro día a día. Y tiene que ver mucho con la conectividad, tiene que ver mucho con los datos. Ustedes seguramente ya han escuchado que los datos es el nuevo oro, ¿no? Y hay muchos modelos de negocio que incluso se basan o su manera de monetizar sus proyectos es a través de los datos, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con cómo las empresas, las ciudades, los negocios están conectándose entre sí, ¿no? Y están generando soluciones a partir justamente de buscar la interacción entre las personas y los dispositivos, ¿no? Entonces, este tipo de productos como los que ahorita están viendo en su pantalla, pues precisamente también tienen que ver mucho con cómo hacer un uso más eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el dispositivo que te permite conectarte al aire acondicionado para que se prenda específicamente en tal horario, esté prendido durante tanto tiempo en lo que llega a tal temperatura, ¿no? Y entonces ese es un uso eficiente de ese dispositivo que de otra manera a lo mejor lo verán a lo mejor ustedes en las oficinas, ¿no? Que se quedan prendidos todo el tiempo sin importar y simplemente con ponerle una temperatura, ¿no? Y entonces
Hoy estos dispositivos pueden estar monitoreando y realmente prenderse cuando realmente se necesitan, ¿no? Entonces, eso es hacer eficiente el uso de los recursos, ¿no? O el consumo de la luz, ¿no? También es otra forma en la que este tipo de dispositivos y de conectividad nos genera soluciones, porque en lugar de que yo tenga la luz prendida todo el tiempo, pues a lo mejor a través de sensores se enciende o se apaga solamente cuando hay una persona en ese espacio, ¿no? O a través de estos sensores puedo saber exactamente y realmente cuál es el consumo que tengo de este dispositivo. Y así una gran cantidad de características y de soluciones que se generan alrededor de esto, pero insisto, la parte clave de todo este tipo de modelos de negocio tienen que ver con los datos. Esa es la parte fundamental. Yo me acuerdo de unos chavos que estaban haciendo un desarrollo, se llamaba Gazen, y ellos lo que buscaban era darle información, darle datos a sus usuarios para que el usuario supiera en qué momento se estaba acabando el gas estacionario en su casa y que en lugar de tener que mandar al marido para que se subiera a la azotea para ver cuánto le quedaba al tanque estacionario, ellos lo pudieran obtener a través de una lectura en el propio celular, ¿no? Pero nuevamente aquí de qué es de lo que se trataba, finalmente de tener los datos del consumo, del uso del gas y que con eso finalmente pues el modelo de negocio también buscaba vincular a las compañías para que cuando se te fuera acabando el gas, pues obviamente la compañía te estuviera ya ofreciendo el servicio para volver a hacer el relleno del tanque estacionario, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas en las que se pueden ir pensando alrededor de la conectividad y los datos. Bueno, ya les comentaba también la vez pasada que en la economía circular hay dos formas en las que se desarrolla la economía circular. Es la economía circular para los productos, pero también en los procesos naturales de la naturaleza se promueve la economía circular. Y eso es mediante el patrón del regenerar, la regeneración, ¿no? Una economía restaurativa y regenerativa, ¿sale? Que busca que estén interrelacionados las personas y las comunidades en los modelos de negocios, para que dejemos este modelo en el que lo que hemos hecho es generar modelos de producción intensiva en los suelos, en el campo, en donde lo que buscamos es la productividad, ¿no? Y entonces lo que importa es cómo le saco más a la tierra, cómo hago que se produzca más, y si para eso es necesario inyectarle fertilizantes, esteroides, anabólicos, lo que sea, para que la tierra me produzca más, lo hago, sin importar que a lo mejor con eso lo que estoy haciendo es agotar el capital biológico de la tierra y a la larga, pues sí, le exprimo todo lo que puedo, pero a la larga ese terreno se vuelve árido, se vuelve improductivo, se vuelve cada vez más costoso el obtener un recurso, ¿no? Un producto. Y entonces lo que la economía circular promueve es un modelo regenerativo en el que entendamos los ciclos de la naturaleza para darle tiempo que la naturaleza pueda generar sus ciclos y pueda generar sus procesos productivos en armonía, entendiendo también a las comunidades y a las personas que viven de este tipo de actividades, inclusive también de los demás seres vivos que forman parte de ese sistema, ¿no? Como los animales, como los peces, como las aves, etcétera. Y bueno, para que les quede más claro, y hoy que estamos viernes, pues ya que viene el sábado de Netflix, pues yo les quiero hacer una propuesta. Esta es mi recomendación Netflix de fin de semana. Y entonces, para que este patrón les quede perfectamente claro, si alguien a lo mejor está vinculado a su proyecto a temas de alimentos, a temas agrícolas, a temas que tengan que ver con todo esto, pues qué mejor que ver esta película. Se llama The Biggest Little Farm, ¿no? Mi gran pequeña granja.
y ellos, bueno, no voy a spoilearla, pero bueno, es el perfecto ejemplo de justamente lo que promueve este patrón de economía circular, que es la regeneración, ¿sale? Entonces, además, pues es gratis, está en Netflix, bueno, no gratis, pero bueno, está en Netflix, que casi todo el mundo tiene. Entonces, ahí es una película de hora y media que en cualquier momento de su fin de semana la pueden ver, ¿sale? Y entonces, bueno, pero básicamente es esto, ¿no? O sea, no es solamente pensar en la salud del suelo, sino también de los animales, pero también de las personas y de las comunidades, y entonces promover este tipo de proyectos en donde finalmente funcionemos como un ecosistema, ¿no? No como proyectos aislados o nada más viendo por cómo extraer o generar la mayor productividad posible para determinada actividad, sino verlo de una manera mucho más integral y que, bueno, esto finalmente pues tenga que ver justamente con esto que aquí dice, ¿no? Valorar lo local. Y para valorar lo local, quiero pasar a un siguiente patrón que a mí me parece que creo que les va a gustar y que les va a hacer mucho sentido. Fíjense. Dice, fortalecer y empoderar las comunidades locales, optando por lo que está disponible localmente en primer lugar. La creación de capacidades y redes, la co-creación de soluciones y la mejora del empleo y la reducción de las desigualdades. Entonces ahí, acuérdense lo que les decía hace rato. Vayan apuntando sus patrones que van a incorporar a su modelo de negocios. Yo creo que algunos de ustedes seguramente van a incorporar este patrón. Aquí les voy a dar un ejemplo vinculado a lo que muchos de ustedes a lo mejor hacen y a lo mejor incluso conocen este proyecto. Estos tres chavos, que bueno, yo los conocí cuando antes eran solamente dos de ellos, eran dos chavos de Aguascalientes y ellos crearon algo que se llama Someone Somewhere, ¿no? Entonces esta empresa, una de las cosas que hace es que precisamente en su producto, ellos dicen someone, que es la etiqueta que viene en la parte del medio abajo, dice someone, y dicen el nombre de la artesana que hizo el bordado. En ese caso ahí ven en la foto el bordado que tienen en las camisetas. Entonces, cada camiseta tiene bordado el nombre de la persona que hizo ese bordado, y dice somewhere, que es el lugar de donde es esa persona, ¿no? En este caso Puebla. Entonces ellos, a través de este modelo o de este patrón de comunidades locales, lograron generar una conexión con por un lado con sus proveedores, pero también con sus clientes, en donde para profundizar un poquito más en el ejemplo, pues yo aquí ya tengo abierta la página, y entonces ellos empezaron a producir diferentes productos, por ejemplo, mochilas, por ejemplo, camisetas, por ejemplo, muchos productos, ¿no? La verdad, ahí pueden meterse a la página, van a ver una serie de cosas. Pero además, ahí viene algo que se llama reporte de impacto. Y yo quiero hacer referencia muy rápido, ya sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, no quiero. Ellos hacen su reporte de impacto. Entonces, el reporte de impacto de todo el 2021, ellos lo generaron aquí, y me voy a saltar algunas cosas, ahí lo pueden ver en la página, ¿eh? Pero ellos, por ejemplo, dicen, en el 2021 trabajamos con 273 artesanos, de los cuales el 75% son mujeres, de 13 comunidades, donde el 294% del crecimiento del dinero estuvo invertido en artesanías, con un crecimiento del 47% en el número de artesanos, a los que les compramos 7,746,092 pesos, con los que hemos impactado 1,000 vidas, con los que hemos generado más de 150,000 horas de trabajo, con grupos étnicos como náhuatl, otomí, mazahua, de 7 estados de la República, ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver precisamente con este patrón, porque ellos, además de generar riqueza, obviamente están vendiendo mucho de esto, pues están generando y están concentrados en pensar también cómo su proyecto puede generar mucho más que solamente riqueza, ¿sale? Entonces,
nada más para terminar, quiero platicarles que, por ejemplo, que es su último proyecto, o el proyecto más reciente que traen, es el kit de primera clase de Delta Airlines, pues resulta que ahora lo hacen ellos, ¿no? Y entonces, con ese kit, ellos hacen todo el producto, aquí dice, ¿no? Esta alianza genera miles de horas de trabajo al año para grupos de artesanos de Oaxaca y Michoacán. El producto de esta colaboración lo podrán disfrutar los pasajeros, que beneficiará a más de 1,000 personas de comunidades mexicanas, ¿no? Con la reducción del uso de plásticos de 90,000 libras al eliminar plásticos de un solo uso como cierres y empaques. ¿Sale? Ahí pueden meterse, ver todo el impacto, todo lo que están generando, y este es su informe de impacto de esta empresa, que para mí es un gran ejemplo de lo que es precisamente el patrón de comunidades locales, y que seguramente algunos de ustedes, como les decía, seguramente estarán pensando en cómo generar también ese tipo de impacto. Vamos rápido al siguiente patrón, intercambiar. Dice, implementar cambios necesarios para reemplazar materiales, fuentes de energía, procesos y tecnologías que permitan optimizar y ahorrar recursos a fin de mitigar el impacto. Yo les quiero platicar esta empresa que se llama Notec, es de Irapuato también. Quién sabe qué están haciendo en Irapuato, me traigo muchos ejemplos de Irapuato, ¿verdad? Que lo que están haciendo ellos es que utilizan el caucho de los neumáticos usados, o sea, neumáticos fuera de uso, les llaman. Y entonces lo que ellos hacen es que trituran el neumático, le quitan el acero, le quitan los textiles, se quedan con el puro caucho, lo convierten en polvo, le meten un aditivo, lo mezclan con el asfalto y lo aplican en las carreteras. Entonces prácticamente estos neumáticos, que normalmente igual terminan utilizados para combustible de hornos, para a veces quedan abandonados, a veces quedan los rellenos sanitarios, etcétera. Lo que ellos están haciendo es aplicarlos en el asfalto de las autopistas, carreteras, pistas de aeropuerto, etcétera. Y entonces obviamente generan características muy superiores al asfalto convencional, porque aumenta la tracción del vehículo, tiene mayor durabilidad, la reparabilidad del asfalto es mucho más sencilla que con el asfalto normal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Es que están reemplazando una buena parte del asfalto que normalmente se utiliza para construirlas con un producto que de otra manera estaba terminando desechado, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Vamos a pensar, obviamente, la energía, ¿no? El utilizar energías renovables es otro ejemplo muy claro y muy importante de lo que es el aprovechamiento de estas tecnologías para los procesos productivos. Seguramente, a lo mejor muchos de ustedes en su ejercicio pasado identificaron que uno de los recursos que utilizan es la energía, es la luz, y que entonces a lo mejor si aplicaran como una de las opciones que identificaron abajo de las oportunidades, dijeron, ay, podría meter paneles solares, ¿no? Bueno, pues precisamente este sería el patrón relacionado con ese tipo de estrategias, ¿sale? Vámonos a la industria 4.0, ¿no? En Guanajuato ya decíamos, Guanajuato está muy fuerte el tema de la manufactura, o sea, no solamente dedicarme a producir, sino inclusive también diseñar los productos, también incorporar tecnología a los productos, y bueno, pues esto es uno de los patrones en donde cada vez vemos cómo las empresas están incorporando este tipo de proyectos, de tecnologías a sus actividades. Fíjense que estos chavos que les platiqué hace rato que están haciendo el material parecido a la piel, también tienen un socio que tiene una empresa que lo que hace es que ellos le ponen un dispositivo a los equipos con los que ellos obtienen datos, nuevamente los datos, y con esos datos ellos hacen la optimización de los equipos para precisamente generar ahorros, generar eficiencias en el tiempo, en el uso de la electricidad, en diferentes temas, en la productividad en general de lo que es un proceso industrial. Y bueno, pues esto cada vez se está promoviendo más. Guanajuato, saben que se hace un evento
muy grande, muy importante en octubre, que es la Hannover Messe, que tiene que ver precisamente con todas estas tecnologías. Y bueno, este es un ejemplo, se llama Timmel, es una empresa y está relacionado también mucho al tema de la ropa, que esta empresa lo que hizo, incluso si la buscan en YouTube, así Timmel, hay un video, yo no se lo pude mostrar porque no nos alcanzaba el tiempo, pero bueno, ellos lo que hacen es que el consumidor hace su compra, en ese momento ellos no tienen stock de productos, en ese momento se produce, se manda al cliente, el cliente cuando lo recibe, la prenda tiene un código de tal manera que si después de utilizar la prenda y ya que terminó su vida útil de la prenda, tú se las puedes regresar a ellos para que ellos la vuelvan a reciclar y la vuelvan a incorporar en un producto nuevo. Y es un ejemplo, es un producto muy interesante, incluso pues hay celebridades ahí promoviendo precisamente este tipo de procesos, de tecnologías que tienen que ver con justamente la industria de la moda y que bueno, precisamente también a través de la industria 4.0 pues se pueden generar muchas ventajas competitivas incorporando este tipo de tecnologías, ¿sabes? Entonces, les recomiendo, busquen este video y les va a dar un ejemplo muy claro de cómo la industria 4.0 pues también puede y debe generar impactos positivos en el medio ambiente, ¿sale? No solamente en términos de productividad. Bueno, la parte de remanufacturar es otro patrón, restaurar productos o algunos de sus componentes para que vuelvan a tener su función original e incluso superar su función original, ¿no? O sea, ¿qué tenemos como opciones? A lo mejor un producto yo lo puedo reparar, ¿no? A lo mejor se descompuso alguna de sus funcionalidades, le sustituyo algún componente y lo vuelvo a poder usar, ¿no? O a lo mejor el producto ya de plano no tiene reparación, y entonces pues lo mando a que se recicle, a que se le saquen todos sus componentes y yo los pueda utilizar. O a lo mejor el producto pues ya está viejito, ¿no? A lo mejor como una computadora exactamente es el ejemplo que vemos en pantalla y que tiene que ver con que a lo mejor yo ya me compré mi computadora nueva y pues la viejita se la paso a mi hijo para que la utilice, ¿no? Y entonces pues, simplemente ahí no hice nada, no le hice ninguna actualización al equipo, y bueno, la mantengo en uso, ¿no? Pero la remanufactura tiene que ver con cómo a lo mejor ese producto que ya dejó de tener las características óptimas para su funcionamiento, pues lo busco actualizar, le busco a lo mejor incorporar el procesador nuevo, le busco incorporar ciertas características de procesamiento, de memoria o de lo que sea necesario para que el producto prácticamente vuelva a quedar como nuevo, incluso mejor que como estaba, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con los celulares, ¿no? Ustedes sabrán todas estas tiendas que venden teléfonos remanufacturados, ¿no? Y que entonces prácticamente estos teléfonos vuelven a venderse prácticamente como nuevos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un proceso. IKEA lo hace también, ellos prácticamente también, los clientes saben que pueden después, si alguno de sus productos ya no lo quieres, ya se descompuso, ya se rompió, ya lo que sea, tú se lo regresas a IKEA, IKEA te da un bono para que puedas comprar otro producto a IKEA, obviamente, y ellos lo que hacen es que ese producto lo remanufacturan y generan otro producto mejor o igual que el que les entregaste, ¿sale? Bueno, pues ahora sí que rompimos récord, hicimos 17 patrones en esta hora prácticamente. Entonces, esos son los 17 patrones con los que nosotros queremos proponerles, que piensen sus modelos de negocio. No es limitativo, es ilustrativo. O sea, si a lo mejor ustedes piensan en algún otro, está bien, incorpórenlo. Pero con que usen estos patrones, yo estoy seguro que tendrían la oportunidad de generar modelos de negocio verdaderamente disruptivos, verdaderamente que los hagan diferentes a las empresas que están haciendo a lo mejor algo parecido a los de ustedes. Y creo que aquí tendrían oportunidad para generar ese triple impacto del que hemos venido hablando, ¿sale? Entonces, recapitulando nuevamente sobre lo que es nuestro proceso,
hicimos nuestro canvas lineal, ahí identificaron todas las salidas, todos los residuos, todas las distorsiones que se generan a partir de los residuos que generamos durante nuestro proceso lineal, y empezamos a identificar las oportunidades. Estas oportunidades, a lo mejor muchas de ellas, ustedes las van a poder empezar a vincular a estos patrones, ¿no? Y entonces a lo mejor que ustedes le llamaron paneles solares, ahora ya saben que se puede llamar intercambiar, ¿no? Y a lo mejor otro patrón que dijeron, pues voy a utilizar los pedazos de cuero que se generan de las empresas de calzado para incorporarlas a mis bolsas que produzco, pues ahora ya saben que se llama simbiosis industrial, ¿sale? Y entonces, eso es justamente de lo que en la etapa en la que vamos, ahorita les voy a explicar con un poquito más de detalle de qué se trata este canvas precisamente, para que al final, con estos dos canvas, como parte de nuestro insumo, finalmente lleguemos a nuestro modelo de negocio, y lo más importante es que el 31 de este mes podamos estar subiendo nuestro patrón, o antes, que mejor que lo hagamos antes, que estemos incorporando nuestro modelo de negocio para poder participar y ganarnos este premio que nos está poniendo sobre la mesa CREARE, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Guanajuato, y que empecemos a validar nuestro modelo de negocio. Yo les aseguro que la mejor forma que van a tener para que su proyecto, lo puedan validar, es exponerlo en un concurso como este. Que todos los jueces, que todos los expertos que tienen que van a estar participando en la evaluación de los proyectos les digan, sí, vas por el camino correcto, ten cuidado con esto, o incorpora este otro aspecto, esta otra estrategia. Entonces digo, nada más porque parece que, creo que me equivoqué, es 31 de julio, perdón, es la fecha que tenemos para subir nuestro canvas circular, ¿sale? Entonces tenemos suficiente tiempo. Yo espero que si lo van avanzando semana con semana como se los he venido proponiendo, pues prácticamente la próxima semana vamos a tener un gran avance, casi listo nada más para que ustedes hagan los últimos ajustes y lo podamos subir a CREARE, ¿sale? Bueno, entonces, ustedes ya definieron qué patrones van a aplicar o podrían aplicar en su proyecto para generar impacto económico, social y ambiental. Y ahora vamos a ver esta herramienta. Ya hicimos este patrón, como ya comentamos. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les puse de los productores de lácteos, ¿no? Ahí les platiqué en este caso cómo funcionaba en el tema de las entradas, salidas y oportunidades que hay en el tema de este ejemplo que yo les puse la semana pasada. Pero bueno, aquí hay muchas oportunidades. La verdad es que es difícil a veces pensar en que voy a poder hacer todo lo que estoy ahorita planteando. Esta fue nuestra idea, este fue nuestro momento de hacer divergencia, ¿no? De pensar en muchas cosas, de que todas las ideas son buenas y entre más ideas mejor. Este es el canvas para eso. Pero ahora se trata de hacer convergencia. Ahora sí hay que tomar decisiones. Ustedes saben que uno de los aspectos clave de un negocio es el tomar decisiones estratégicas para mi negocio. Entonces vamos a pasar a esa etapa y parte de esas decisiones estratégicas tienen que ver con este canvas. Y de todas esas ideas, entonces ahora lo que queremos que nos digan es cuáles son los patrones que van a utilizar, y como si ustedes me ponen nada más regenerar, pues yo no voy a entender exactamente a qué se refieren. O si se lo presentan a un cliente o a un socio o a un inversionista, no van a saber a qué se refieren, pues entonces lo van a describir y van a ser específicos, ¿no? Van a decir, me refiero a simbiosis industrial, pongo mi patrón de simbiosis industrial y digo, me refiero y mi estrategia para la simbiosis industrial es utilizar los residuos de esta industria, que es muy estratégica en el estado, y voy a utilizar esos residuos para yo transformarlos en este producto, ¿no? Y entonces ya estoy siendo específico.
O a lo mejor voy a decir, ¿sabes qué? Yo lo que voy a utilizar es la virtualización y entonces todo el proceso de comercialización de mi proyecto yo lo voy a llevar a un modelo virtual. Yo no quiero poner tiendas, yo no quiero poner espacios o locales físicos de comercialización de mi producto. Todo lo voy a llevar a la comercialización, la voy a llevar al modelo virtual, ¿no? Entonces, eso lo voy a exponer. Voy a poner aquí patrón virtualización y voy a especificar que me refiero al modelo de comercialización. Y así lo van a hacer por lo menos. El planteamiento que queremos hacerles es que por lo menos identifiquen 4 patrones, los 4 patrones más importantes, inclusive pónganlos en prioridad, definan aquí cuál es el patrón más importante de su modelo de negocio, cuál es el segundo patrón más importante de su modelo de negocio, el tercero, el cuarto patrón. Ese sería un primer punto que quisiera aclarar o precisar sobre el llenado de este Canvas. Si se dan cuenta, es más sencillo que el anterior, requiere menos trabajo de desarrollo, pero lo que sí requiere es más toma de decisiones estratégicas, ¿sale? Ese sería un primer punto. Segundo punto importante, porque muchas veces me lo preguntan, ¿qué pasa si dentro de un patrón, yo tengo un patrón principal, como vamos a poner nuevamente el ejemplo, virtualizar, pero además este patrón quiero que vaya acompañado de un segundo patrón dentro de esta misma estrategia? Y entonces a lo mejor mi patrón es producto como servicio y es virtualizar, ¿no? Y entonces resulta que mi patrón lo que busca es este proceso de comercialización en línea, pero además mi modelo de negocio no es que me compren mi producto, sino que además me paguen una renta por él durante el tiempo de uso que hagan de mi producto. Y entonces yo aquí en esta estrategia definí que mi patrón principal es la virtualización y un patrón secundario es el producto como servicio. Entonces, aquí se trata, como les insisto, de tomar decisiones estratégicas. No se limiten, no digan, nada más puedo poner un patrón, mi estrategia se tiene que quedar de este tamaño porque pues no, solamente un patrón. No, aquí son decisiones muy trascendentes para su negocio y si es necesario que metan 2 o 3 patrones porque eso va a permitir generar una estrategia de circularización muy disruptiva que nadie está haciendo, pero que ustedes ya la captaron y que ustedes ya la descubrieron durante este proceso, perfecto, háganlo. Eso es justamente lo que ocurre en este tipo de ejercicios y se vale, ¿sale? Entonces, bueno, aquí de lo que se trata entonces es de rediseñar con patrones circulares, que se vuelvan ustedes esos agentes de cambio que impulsen la economía circular y que transformen los negocios en el sector en el que ustedes quieren incidir, ¿sale? Bueno, este es el mismo ejemplo que les he venido platicando de los lácteos. Y entonces, por ejemplo, en este ejemplo está el patrón de simbiosis industrial, el de diseño, el de regenerar y el de comunidades locales, pero después explica a qué se refiere, ¿no? Entonces dice simbiosis industrial porque va a ser un sistema de gestión circular de afluentes con todos los líquidos que se generan durante el proceso. Eso los va a aprovechar para generar la extracción de los nutrientes de calcio y proteínas para el aprovechamiento de los residuos en cascada. Además va a generar biogás a través de la digestión anaeróbica. En el tema de biodiseño va a generar biomateriales a partir del descarte de maíz y otros alimentos del ganado. Va a regenerar a través de la producción de compost y fertilizantes orgánicos regenerativos para la biosfera. Va a asociarse y a colaborar con las comunidades locales para generar una red de compostaje y venta del excedente energético a la comunidad a bajo costo, etcétera, ¿sale? Entonces, bueno, hasta ahí quisiera concluir el día de hoy. Espero dar unos últimos minutos simplemente para aclarar dudas, comentarios. Estoy atento y bueno, espero que esto haya sido un descubrimiento para ustedes de cómo podemos innovar en nuestros modelos de negocio.
Entonces, adelante, Juanquis. Muchas gracias, Omar. Pues chicos Eh, y chicas, yo creo que es el momento, estas pláticas, estas charlas que tenemos con Omar, porque, pues bueno, surgen muchas dudas, sobre todo de la economía circular y pues bueno, por ejemplo, ahorita Edith nos está poniendo que mencionaba que muchas veces se suele pensar que los materiales reciclados no son de la mejor calidad y pienso que es el mayor reto de mi marca. ¿Recomienda o existe algún tipo de estrategias podrían ser convenientes para educar o convencer al cliente meta de lo contrario y de que no, y de que no por ser reciclada la materia prima es de baja calidad o merece un menor precio? ¿Se puede justificar a través de explicar algún patrón de economía circular? Sí, definitivamente. O sea, como bien dices, es uno de los retos, pero justamente yo creo que en tu pregunta también de alguna manera planteabas la respuesta, porque justamente es eso, de lo que se trata es de comunicarlo al cliente, ¿no? O sea, de comunicarlo que lo que estás haciendo no es ofrecerle un producto de menor calidad, sino lo que estás haciendo es ofrecerle un producto que tiene un impacto positivo en el medio ambiente, que tiene un impacto positivo en la sociedad y que de alguna manera, inclusive, quiero así plantearlo y la próxima semana, de hecho, vamos a ver algunos ejemplos que creo que van a ayudarte mucho en este sentido. Y precisamente tiene que ver con que inclusive hasta hay que transmitirles que hasta a veces el producto puede ser hasta más caro, ¿no? Y que a veces hasta el cliente dentro del modelo de negocio, le podemos plantear, ¿por qué no? Y les reitero, les voy a dar ejemplos. Le vamos a plantear al cliente, oye, ¿y por qué no pagas la huella de carbono que se genera por el producto que estás consumiendo? ¿Qué les parecería eso? ¿Les parece de plano muy que no va a pasar? Y si les digo que está pasando y que muchas empresas hoy les están diciendo a sus clientes, oye, fíjate que con este producto que producimos y que consumes, generamos esta huella de carbono. Vamos a compensarla. Nosotros estamos haciendo estas acciones. Te proponemos que tú hagas esto también. ¿Sale? Entonces, efectivamente, la clave está en la comunicación, en que le logremos transmitir a los clientes el valor que tiene un producto circular. ¿Sale? Entonces, gran pregunta, te la agradezco mucho y te reitero que la próxima semana inclusive vamos a ver algunos ejemplos y vamos a profundizar en ello. Perfecto. Lucía Tapia nos pregunta, tiene una duda entre la diferencia entre biodiseño y la biometría, que si nacen de la naturaleza de ambos. Sí, a veces hay conceptos que son muy, se les llaman de una o de otra forma. La verdad es que prácticamente creo que la biometría forma parte del biodiseño, así lo veo un poquito yo. Pero aquí lo importante es que precisamente incorporemos ese tipo de conceptos dentro de nuestras estrategias de negocio, ¿no? Entonces, obviamente hay que profundizar en ellas. En una hora, la verdad es que las tuvimos que ver de una manera muy rápida, muy de repente con ejemplos. Para mí la mejor forma de explicárselos es precisamente a través de los ejemplos que entrar quizás en definiciones técnicas o conceptuales. Entonces, más bien quise ejemplificarlas ya en implementaciones que se están haciendo en los negocios, ¿no? Perfecto. Carolina Castillo, creo que es de la pregunta anterior. ¿Eso no sería extender la responsabilidad social de una empresa o un usuario? Viva Aerobús tiene una práctica, te da la opción de pagar por la huella de carbono. Sí, y eso va a pasar cada vez más, y va en los dos sentidos, ¿eh? Ya les comentaba que está por publicarse la ley de economía circular, y esta ley va en ambos sentidos. Entonces, por un lado, viene el tema de la responsabilidad extendida para el productor, y entonces el productor se va a tener que hacer cargo de la correcta disposición de los residuos.
pero también va a haber algunos sectores en los que específicamente va a operar de esa manera. Pero va a haber otros sectores y pues ya lo sabemos, finalmente este tipo de cosas, pues las empresas a quién se lo terminan trasladando, al cliente, ¿no? O sea, tampoco es un secreto que así va a terminar ocurriendo en la mayoría de los casos. Que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que pasa en Uruguay, con ese ejemplo que les di de los neumáticos. Cuando tú compras tus neumáticos, también te cobran la correcta disposición de los neumáticos al final de su uso, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, ¿no? Incluso el otro día me platicaba un amigo que en Suiza también hace lo mismo. Compras tu refrigerador y también pagas para que cuando al final de la vida que te vayas a deshacer de ese refrigerador, para que lo recojan y para que hagan una correcta disposición de ese producto, ¿no? Son de manejo especial. Y así, o sea, cada vez vamos a ver más ese tipo de prácticas y cada vez más ustedes, como también ahora como empresas, tendrán que pensar en cuál es la mejor estrategia que tienen para recuperar sus productos, sus materiales, porque ya no se acaba simplemente con venderlos. Hay que pensar un poco más allá. Gracias. María Celia nos dice que ella en su comunidad se puede hacer mucho, que como ejemplo y familia ha inculcado cero desechables. Qué buen comentario, porque justo ese es el punto, o sea, tiene que ver con un involucramiento en todos los niveles, ¿no? O sea, ya lo hemos estado viendo aquí principalmente en el tema de las empresas, pero también está en el tema de los consumidores, está en el tema de las familias, de la educación, etcétera. Entonces, la verdad es que es ir haciendo conciencia. O sea, esto verdaderamente va a funcionar no cuando salga una ley de economía circular y nos obliguen a hacerlo, sino cuando lo hagamos porque estemos convencidos de que es lo correcto, ¿no? Y que a todos nos toca poner nuestro granito de arena, ¿no? Los niños en sus actividades, las familias, las empresas, todos, ¿no? Los comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un tema que en realidad es todos haciendo lo que nos toca. Lorena Mosqueda nos pregunta, ¿cómo podríamos informar al cliente para hacerlos conscientes del cuidado del medio, ser responsables, sustentables o a través de nuestros productos? Algunas estrategias, por favor. Sí, claro. Como les comentaba, también lo vamos a ver la próxima semana, pero les pongo algunos ejemplos. Y también en la primera pregunta que nos hacían justo era eso, ¿no? O sea, tenemos que pensar en cómo comunicamos esto a los clientes. Por eso les quise mostrar el ejemplo de Someone Somewhere, porque ustedes vieron que en su página venían sus productos, pero ¿qué era lo que venía enseguida de eso? Pues venía el informe de impacto social que genera el producto con la forma en la que ellos lo producen y lo comercializan, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos que comunicar cada vez más este tipo de, o sea, no basta con hacerlo. Incluso yo conozco muchas empresas en todo este proceso en el que estoy colaborando con las empresas, en donde muchos me dicen, es que ya lo estoy haciendo. Le digo, sí, pero si no lo comunicas, ¿de qué sirve, no? O sea, es hacerlo y comunicarlo, ¿no? Hacerlo y comunicarlo. Entonces, la verdad también me da gusto que cada vez más recibo mailing de empresas que precisamente me están comunicando este tipo de cosas. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta que hay algunas empresas, por ejemplo, piensen en Apple, ¿no? Apple, si ustedes se meten al LinkedIn de Apple, si se meten a sus redes sociales, Apple prácticamente no promueve sus productos. O sea, la verdad es que principalmente habla de acciones, hablan de cómo están haciendo sus productos, con qué características, etcétera, de impacto social y ambiental, ¿no? Bimbo, el otro día estuve en una conferencia con la persona que está liderando la estrategia de economía circular de Bimbo. Impresionante todo lo que hacen y están haciendo también un esfuerzo importante por comunicar todas esas acciones y todas estas estrategias que tienen, ¿no? Les digo,
no es suficiente, sé que hay que seguir generando esa cultura, pero bueno, finalmente sí es algo que cada vez hay que irlo llevando y hacerlo más público, ¿no? Perfecto, Mar. Chicos y chicas, no sé si tengan alguna otra pregunta, es el momento. Y si no, de todos modos, ya saben, yo estoy en contacto con ustedes todo el tiempo por WhatsApp, y todo lo que me comuniquen, yo estoy ahí dándole lata a nuestros ponentes para que ustedes tengan la información de primera mano. La verdad es que está muy interesante y sobre todo estas charlas con Omar porque es parte del tema principal de este año de CREARE, que es economía circular, digo, sin menospreciar a los demás ponentes, pero hay que aprovechar que tenemos de primera mano a Omar. No sé si tengan alguna otra pregunta. Creo que ya no. Y pues bueno, les doy la palabra a Brenda. Brendita, pues creo que hasta aquí llegamos en este viernes. Muchas gracias, Juanquis, muchas gracias, Omar. De verdad es que es muy importante que aprovechen toda esta información que se les brinda para poder tener más herramientas y poder tener más posibilidad de llevarse el premio en la gran final. Es muy importante que vayan considerando el tema de hacer preguntas y respuestas ya enfocadas a sus proyectos, que vayan trabajando a la par. Si tienen alguna duda, pues vayan solicitando como tal en la página de CREARE, ahí pueden hacer consultas, está habilitado. Si se perdieron alguna sesión, ahí mismo pueden hacer consultas para que se hagan a tiempo, ya que después solamente podrán ver y ya no tendrán respuesta de los ponentes, ¿no? Recuerden que las sesiones son lunes, miércoles y viernes. Y bueno, la siguiente sesión también es muy importante porque también es de patentes y requisitos legales. Entonces, el lunes los esperamos con muchísimo gusto. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Juanquis. Nos vemos el lunes. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bye, Hasta bye. luego. Hasta luego, muchas Saludos. gracias. Bye, Gracias, Brenda, bye. chao.